Hola jóvenes, ahora vamos a ver la función inyectiva. También se le conoce como función univalente o también como función uno a uno. Para entender esto, vamos a ver un gráfico inicial. Miren, aquí he puesto tres tipos de funciones, pero les voy a decir algo. Les voy a adelantar que la función inyectiva va a ser aquella que si nosotros tenemos un valor de el rango, quiere decir que ese valor sería imagen solamente de un valor de X que pertenece en el dominio. O sea, esa imagen no va a poder ser de dos valores diferentes de X, solamente de uno. Bien, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Ahora sí podemos ver cuál es la definición formal. Mira, dice, la función f es inyectiva si para cada valor x1 y x2 que pertenece al dominio de la función, entonces se tiene que f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esta misma definición tiene su forma equivalente a x1 diferente a x2, entonces f de x1 es diferente a f de x2. Bueno, casi siempre nosotros vamos a hacer uso, hacer uso solamente de esto, ¿no? A ver, mira. Podemos utilizar esta de aquí. Esta va a ser la más utilizada. A ver, entendamos lo siguiente. Si f de x1 es igual a f de x2, significa que x1 es igual a x2. A ver, supongamos que acá tenemos este valor, ¿no? Aquí está f de x1. Si me dice que es igual a f de x2, f de x2 significa que este valor en x necesariamente tendría que ser x1 igual a x2. A ver, veamos, ¿no? Si nosotros tenemos un valor de f de x1, por ejemplo, esta de aquí. Esta sería nuestro f de x1. ¿Ya? A ver aquí. Esta sería f de x1. Pero me doy cuenta que aquí también hay otro valor igualito de f de x1, que podríamos llamarle un f de x2. Mira, fíjate acá. Entonces aquí tendríamos los valores de x1 y este sería un valor de x2. Mira, aquí los valores de x2 y x1 son diferentes, como en el otro caso, ¿no? Como en este caso de aquí. Son diferentes. Entonces dice f de x1 debe ser diferente a f de x2, lo cual es totalmente falso porque los valores aquí son iguales, mira. Entonces eso no cumple. Entonces esto no sería una función inyectiva. Pero podríamos estar anticipándonos a poner sus nombres, ¿no? Esto sí es un claro ejemplo de una función inyectiva. Esto no sería inyectiva, no es inyectiva. Inyectiva. Y aquí, en el último caso, ¿no? Si nosotros tenemos dos valores diferentes, x1 y por ejemplo x2, estamos en este caso, miren, x1 diferente de x2, eso quiere decir que sus valores en el rango son diferentes, o sea, esto sería f de x2, x2, y este valor sería f de x1. Son valores totalmente diferentes. Entonces, eso me dice que sí es una función inyectiva. Entonces, recordar, para que sea inyectivo, dice, un valor en el rango de la función, tiene que ser imagen solamente de un valor de x. No puede ser de 2 ni de 3, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos una apariencia así como el segundo gráfico, a ver, este es el primer gráfico, segundo gráfico y tercer gráfico, ¿no? Entonces, el primero y el tercero son funciones inyectivas. Se van a caracterizar por ser funciones crecientes o ser funciones decrecientes, ¿no? Esta función 1 es una función creciente, mientras que la función 3 es una función decreciente, ¿no? Esto no va a ser la gráfica de la función 2, no va a ser una función inyectiva, ya que para valores diferentes de x existen un mismo valor en la imagen, ¿no?
lo cual contradice al concepto que hemos dado, ¿no? Un valor en el rango tiene que ser imagen únicamente de un solo valor de x. Bien, con esto podemos ver algunos ejemplos. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿cuáles son funciones inyectivas? Entonces es fácil hacer eso, ¿no? Entonces, dice, un elemento en el rango tiene que ser imagen únicamente de un valor en X. A ver, veamos, ¿cuáles son los elementos en el rango? Por ejemplo, son este 3, ¿estamos de acuerdo? Este 3. Y acá también se está repitiendo el 3, mira, contradice el concepto de función inyectiva, porque dice, para cada elemento del rango, tiene que ser imagen únicamente de un valor de x. Aquí tenemos dos valores diferentes de x, mira. Ya no cumple ese concepto. Entonces vamos a decir que no es inyectiva. No es inyectiva. A ver acá. Los valores en el rango son 1, 3, 8, 5 y 4. Ninguno de ellos se repite, ¿no? Entonces quiere decir que sus valores en el dominio van a ser únicos, ¿no? Para 1 solamente existe el 1, para este 3 es solamente porque el x fue 6, para este 8 porque el x fue únicamente el 4, para este 5 porque el x fue únicamente el 8 y para este 4 porque únicamente fue el 2. Entonces es inyectiva esta función. Es inyectiva. A ver, veamos la parte C, la función h. Tenemos valores en el rango que son 5, 8 y 5. Mira, acá también hay un problema ya. Este 5 tiene que ser imagen solamente de un único valor en x, pero acá son imágenes de 6 y de 4. Entonces, eso contradice el concepto de función inyectiva. Entonces, pondríamos que esto no es inyectivo. No es inyectivo o inyectiva también. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Nos piden demostrar que y igual a x menos h al cuadrado más k, cuando x es mayor o igual que k, es inyectivo. A ver, ¿cómo hacemos eso? Bien, nosotros sabemos que el concepto de inyectividad es el siguiente, ¿no? F de x1 es igual a f de x2, entonces lo que tiene que resultar es que x1 sea igual a x2. Vamos a verificar eso. A ver, reemplazamos f de x1 aquí, ¿no? Sería así, x1 menos h al cuadrado más k. Y esto sería igual a f de x2, que debería ser x2 menos h al cuadrado más k. Por conocimientos de álgebra, podríamos simplificar el k y el k, ya que son números reales. Te estaría quedando únicamente así. x1 menos h al cuadrado igual a x2 menos h al cuadrado. Bien, tenemos que simplificar esto. No vayas a decir que se simplifica este 2 con este 2. Eso es imposible, eso es algo erróneo en matemáticas, ¿no? No se puede hacer eso. Pero sí podríamos extraerle la raíz cuadrada a ambos lados. Entonces eso sería más o menos así. Raíz cuadrada aquí y aquí también le sacamos raíz cuadrada. Al hacerlo, esto tienes que recordar algo muy importante. Recordar que si tú tienes un raíz de un a al cuadrado, esto tiene que ser necesariamente el valor absoluto de a. Y es lo que tenemos justamente aquí, ¿no? Cuando sacamos raíz cuadrada de una expresión elevada al cuadrado, esto quedaría como x1 menos h, pero en valor absoluto. Igualito aquí, valor absoluto de x2 menos h. Muy bien. Entonces, pero aquí también sabemos lo siguiente. Pero el valor de x tiene que ser mayor o igual que h. ¿Esto qué quiere decir? Que x1 es mayor o igual a h y x2 es mayor o igual a h. Entonces, eso es bastante simple. De aquí, de esta relación, tú vas a tener lo siguiente. Que x1 menos h sería mayor o igual que 0. Igual acá, ¿no? x2 menos h tendría que ser mayor o igual que 0. A ver, eso indica que sus valores absolutos, mira, entonces, mira, si x menos h es mayor o igual que 0, significa que el valor absoluto de x1 menos h
sería simplemente x1 menos h, no se le cambia el signo. Si fuera negativo, ahí sí le hubiéramos cambiado el signo. Y luego sería x2 menos h, también sería x2 menos h. Ahora, estos valores que ya hemos obtenido aquí, tenemos que llevarlos a reemplazarlos en esta ecuación. Entonces, si nosotros reemplazamos, sería x1 menos h es igual a x2 menos h. Entonces, nuevamente, ¿no? Simplificamos aquí el valor de menos h y el valor de menos h. Y lo cual nos estaría quedando que x1 es igual a x2. Como ya tenemos que x1 es igual a x2, es justamente lo que necesitábamos, ¿no? Porque esto era lo que tendríamos que demostrar. Por lo tanto, entonces f es inyectiva. Ya está. Entonces veamos el siguiente ejemplo de funciones inyectivas. Lo tenemos por acá. Dice, probar que la función f de x igual a x sobre 1 más x cuando x es mayor que 1 es inyectiva. Entonces, nosotros debemos saber que esta función f de x podemos escribirlo de otra forma, como 1 menos 1 sobre 1 más x. 1 más x. Desarrollamos, mira, x más 1 menos 1 sería x entre 1 más x. Ya, muy bien. Entonces, recuerda siempre el concepto de función inyectiva, ¿no? Dice que f de x1 es igual a f de x2, entonces debe cumplir que x1 es igual a x2. Reemplazamos los valores aquí y te quedaría 1 menos 1 sobre 1 más x1, y esto sería igual a 1 menos 1 sobre 1 más x2. Entonces, aquí simplificando te quedaría lo siguiente, ¿no? Este 1 se va a simplificar con este menos también se va a simplificar con este, y solamente te estaría quedando 1 sobre 1 más x1 igual a 1 sobre 1 más x2. Podemos elevar a la menos 1 a toda esta ecuación, ¿no? Así. Podemos elevar a la menos 1 aquí y aquí también podemos elevar a la menos 1. ¿Qué sucedería ahí? Mira, esto sería invertible siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Y va a ser así. Pues fíjate lo siguiente, ¿no? Que el valor de x es mayor que menos 1. Este denominador se haría 0 solamente si el valor de x fuera menos 1. Y como es mayor que menos 1, entonces eso me indica que sí es invertible. Entonces te quedaría así, ¿no? 1 más x1 es igual a, al otro lado hacemos lo mismo, 1 más x2. Simplificamos los unos y es obvio que vamos a tener esta respuesta, ¿no? Que x1 es igual a x2. Lo que nos interesa, ya que a eso es lo que deberíamos haber llegado, ¿no? A que x1 es igual a x2. Ya está. Entonces estaría demostrado, ¿no? Por lo tanto, f es inyectiva. En el siguiente vídeo vamos a ver a la función biyectiva.